Hola, los saludo. Mi nombre es Susana Córdoba, soy profesora titular de la Cátedra Micología Médica Industrial de la carrera de Microbiología y hoy vamos a ver la última clase de Micología en la asignatura Microbiología 2. Para que les resulte más amigable esta presentación, la dividimos en 4 partes teniendo en cuenta los contenidos. Aquí les muestro cuáles son los temas que vamos a tratar en esta APO 7 de micosis profundas y las dividimos en micosis profundas endémicas. Y vamos a hablar entonces sobre la histoplasmosis y la coccidioidomicosis, luego las micosis profundas oportunistas, y aquí entonces vamos a hablar sobre las aspergilosis y finalmente la pseudomicosis, y allí vamos a describir a las pitiosis y a las rinosporidiosis. Bien, ¿por qué las llamamos micosis profundas endémicas? Si ustedes recuerdan, habíamos clasificado al inicio de la SAPO a las micosis de acuerdo al nivel en el que estaban causando infección en el organismo. Y hablamos de micosis superficiales y hablamos de micosis profundas. Y dentro de las profundas también habíamos hablado de las subcutáneas o por implantación. Estas micosis profundas son aquellas que tienen un mayor impacto en el organismo, es decir, toman estructuras más internas, como son los órganos o la vía sistémica a través de la sangre. Y decimos que son endémicas porque están circunscriptas a áreas delimitadas, a áreas geográficas que están delimitadas de acuerdo a distintas condiciones geográficas y climáticas que ya las vamos a ir a abordar en cada una de las patologías. Estas micosis profundas endémicas tienen la particularidad de que pueden infectar a los animales o a las personas mediante inhalación o inoculación traumática. Y como habíamos dicho anteriormente, entonces la fuente común es exógena, es decir, el hongo está en el ambiente y circunscripto a determinadas áreas geográficas. Hay conceptos que tenemos que tener en claro con respecto a las micosis profundas endémicas, y una es el que se refiere a la zona de reservaria. ¿Cómo nosotros podemos definir una zona de reservaria? Como aquella zona en la que vamos a encontrar a reactores positivos, es decir, personas o animales que resulten positivas cuando nosotros hacemos las pruebas inmunológicas cutáneas, ¿sí? Las intradermorreacciones, por ejemplo, que se hacen para ver si esas personas han tenido contacto o no con algún alergógeno que esté presente en el medio, si esas personas o esos animales dan positivo, por ejemplo, para una histoplasmosis, estamos dentro de una zona aparentemente de reservaria. Pero también tenemos que encontrar al hongo en el ambiente, es decir, porque esa persona puede tener una reacción positiva a un determinado hongo, pero a lo mejor la adquirió en otro lugar. Entonces lo que tenemos que también es aislar al hongo del ambiente y también aislarlo de los animales silvestres. Entonces con estas 3 componentes nosotros delimitamos o definimos una zona de reservaria. Los reactores positivos, la presencia del hongo en el ambiente y la presencia del hongo en los animales silvestres. Si nosotros a esta zona de reservaria le sumamos el aislamiento del agente etiológico en pacientes pacientes de medicina humana, que tengan signos y síntomas, o sea que estén enfermos, entonces a eso se lo denomina zona endémica o zona de endemia. De manera que la zona de endemia va a estar circunscripta porque por la presencia de personas enfermas con signos y síntomas, reactores positivos que pueden ser personas o animales que pueden ser reactivos a las pruebas cutáneas y el aislamiento del hongo en el ambiente y del aislamiento del hongo en los animales silvestres. Hechas ya las aclaraciones sobre lo que el significado de las micosis profundas endémicas, pasamos a hablar de las histoplasmosis. La histoplasmosis reconoce como agentes causales a distintos hongos pertenecientes al género Histoplasma, y lo que tenemos que destacar es que Histoplasma capsulatum, que afecta a personas y animales, tiene una distribución cosmopolita y universal, de manera que lo podemos encontrar en los distintos continentes. No ocurre lo mismo con Histoplasma farciminosum, que es el que causa la histoplasmosis en los caballos en África y que está circunscripto únicamente al continente africano. Esto es importante que ustedes lo conozcan y que lo tengan presente, porque con el tema del traslado de animales y el comercio que se abre a nivel internacional, en esto del intercambio de distintos animales que pueden ser para actividades deportivas, tenemos que estar atentos a que no ingrese algún animal que tenga justamente un histoplasmosis con histoplasma farciminosum. ¿Cuál es la característica de estos hongos de histoplasma? Es que son hongos termodimorfos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a desarrollar una morfología distinta de acuerdo a la temperatura en que estén creciendo. Tenemos entonces una fase que es la fase micelial o saprófita, que es la que está presente en el ambiente,
y que desarrolla aproximadamente a 28 grados. En realidad se pone por consenso 28 grados, pero es la temperatura que hay en el medio ambiente, que puede ser de 25 o 28 grados dependiendo del lugar en donde está el hongo. También esta temperatura se la puede llevar en el laboratorio, es decir, que cuando ustedes tienen el cultivo del hongo, si lo colocan a 28 grados van a obtener esta forma micelial. La otra forma que puede adoptar el hongo es la forma levaduriforme o parasitaria a 37 grados y es la que se espera encontrar en el hospedador, ¿sí? Entonces, o si se lo lleva en un cultivo en el laboratorio a 37 grados. Y aquí entonces desarrolla la forma levaduriforme. Por eso hablamos de que el histoplasma es un hongo termodimorfo, ya que desarrolla en dos temperaturas dos morfologías distintas. Dijimos que la histoplasmosis era una micosis profunda endémica, de manera que si es endémica tiene una zona de reservaria que está delimitada por un componente geográfico y climático definido. De manera que nosotros podemos definir que en Argentina la histoplasmosis se localiza principalmente en la zona de la pampa húmeda. En esta región, ¿cuál es la característica? Presentan clima tropical o subtropical con temperaturas que son templadas a húmedas y que tienen un rango de 10 a 15 grados promedio, ¿sí? Con una humedad relativa ambiente del 70 al 80%. Geográficamente, entonces, en nuestro país abarcaría todo lo que es la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, el sur de Entre Ríos, una parte de Santa Fe, también una parte de Córdoba, ¿sí? Aunque también se han visto casos de histoplasmosis en Neuquén. Esto tiene que ver con la migración de algunos vectores, como son el murciélago, que lo puede transportar al histoplasma. Entonces, como el murciélago viene bajando 100 kilómetros por año por todo lo que es la costa oeste de nuestro país, se han encontrado brotes de histoplasmosis en la provincia de Neuquén. Esto también es para que ustedes lo tengan en cuenta, porque si bien existen estas zonas endémicas delimitadas, es posible que el hongo se vaya adaptando y vaya cambiando la zona en la que habita, justamente porque es una forma de adaptarse a los cambios climáticos, ¿sí? ¿Cuál es la fuente de infección para histoplasma? El hongo se encuentra en el suelo, pero principalmente se encuentra asociado a los suelos ricos que tienen ricos en guano de murciélagos o de pájaros o de aves en general. De manera que lo podemos encontrar en gallineros o en palomares o en cuevas lo más común es en cuevas o grutas en donde encontramos murciélagos. ¿Por qué? Porque hay mucho guano acumulado y el guano le aporta los nutrientes que necesita esta planta para su desarrollo. ¿Recuerdan cuando hablamos de la criptococosis que también utilizaba el criptococo, utilizaba el guano de las aves porque a partir de allí obtenía los compuestos nitrogenados que eran de importancia para su metabolismo? Con histoplasma ocurre algo similar, es decir, necesita el guano para mantenerse y para desarrollar. Tanto en Buenos Aires como en toda la zona de La Pampa existen estos animales, es decir, murciélagos, aves, gallinas, criadores de aves y demás, así que encuentran el sitio propicio para su hábitat. ¿Cómo es que ingresan al organismo? Una vez que el guano se seca, los propágulos se aerosolizan y luego ingresan a través de las vías nasales, las vías respiratorias superiores de personas o de animales, llegan al filtro nasal y si el individuo es inmunocompetente, en general queda como si fuese un resfrío leve o moderado. Si hay algún estado de inmunosupresión temporaria o permanente en los individuos, es posible que el hongo entonces vaya hasta el pulmón y a través de allí se capacite, es decir, ingresa a los macrófagos porque es la forma en que se traslada por el organismo y se vehiculiza al resto de los órganos. El foco principal en donde va a asentar es en el pulmón, pero también puede hacer foco en piel y en otros órganos del sistema. De manera que es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la histoplasmosis la pueden diagnosticar a partir de fallas respiratorias, pero también a partir de lesiones en piel o inclusive en otros órganos. Aquí entonces para recordar que la vía inhalatoria es la principal vía de ingreso al organismo. En algunos pocos casos puede haber una vía traumática, pero no es lo más común. La diseminación ocurre a partir de lesiones pulmonares, puede haber lesiones extrapulmonares, como había comentado, en otros órganos como el hígado, vasos, sistema nervioso central. En algunos pacientes puede llegar a provocar una meningitis, no es lo más común.
Cuando el individuo está severamente inmunocomprometido, la infección llega y puede llegar a tomar avance, puede tomar huesos. Los ganglios sí es un factor común, porque a partir de allí incluso nosotros vamos a poder realizar la toma de muestras para visibilizar al hongo en la microscopía y luego en los cultivos. Puede hacer foco en piel, con lesiones en la mucosa, con úlceras o inclusive úlceras en piel con un centro negro. Esto es un poco más común a lo mejor en medicina humana, no tanto en medicina veterinaria, pero tenemos que tratar de encontrar todas las lesiones que sean posibles para poder hacer un buen diagnóstico. En los pacientes que se encuentran con estados de inmunosupresión severa, que se encuentran hospitalizados en general, las lesiones ya sí son sistémicas o generalizadas y en estos casos, por supuesto que siempre el desenlace va a ser fatal. En esta imagen vemos una histoplasmosis en un felino y como ustedes pueden observar si miran en los ojos, en el ojo izquierdo lo que se observa es una zona de eritema, aquí vemos una uveitis anterior, y entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden llegar a causar este tipo de lesiones, como por ejemplo la criptococosis o lesiones que sean propias del globo ocular. De manera que cuando estamos frente a este tipo de signos, no debemos descartar la presencia de alguna infección fúngica. Otra de las lesiones características en el caso de la histoplasmosis, bueno, aquí vemos nuevamente es el mismo felino de la fotografía anterior, que presenta un infiltrado miliar, es decir, son pequeños, como pequeños granulitos en los pulmones, y esto realmente les dificulta bastante la respiración. De manera que cuando ustedes tienen algún compromiso respiratorio, con alguna falla respiratoria en un felino, como es este caso, o en cualquiera de los animales que estén tratando, recuerden que tienen que hacer un diagnóstico diferencial con las micosis, que no siempre uno tiene presente que los hongos pueden causar infecciones en los animales, ¿sí? Aquí vemos la mucosa bucal lesionada con zonas de eritema. Recuerden que para tomar este tipo de muestras ustedes tienen que inmovilizar correctamente al animal o a veces, de ser posible, sedarlo, más que nada porque es un felino y son bastante complicados para sujetarlos. Y entonces pueden tomar la muestra a partir de un raspado o hisopado de la mucosa bucal y eso luego lo van a mirar al microscopio y van a seguir con los procedimientos que vamos a ver más adelante para arribar al diagnóstico del laboratorio. En esta diapositiva vemos la imagen pulmonar de una persona que tiene una histoplasmosis pulmonar y en donde podemos observar también una interticiopatía micronodulillar que es muy similar a la que habíamos observado en la foto del felino, en la foto anterior del felino, de manera que los signos son muy similares, sean en pacientes humanos como en animales. Aquí vemos lesiones en la mucosa de la boca, no sé si alcanzan a darse cuenta, bueno, es la comisura labial y la lengua que está toda tomada. La lengua la están sacando de la cavidad oral enganchada en una gasa, pero es para que ustedes vean cómo es que lesiona entonces toda la mucosa de la misma manera que veíamos en la boca del felino en las diapositivas anteriores. Aquí vemos la manifestación cutánea en una persona que tiene un VHI positivo, un SIDA, y lo que podemos observar son las lesiones papulopústulas en brazo. Estas son bastante características. Recuerden que es una enfermedad marcadora de SIDA y en los pacientes en medicina humana, cuando se presenta este tipo de manifestaciones, directamente es diagnóstico, ¿sí? Porque se toma la muestra y a partir de allí se observa el microorganismo, el hongo, en la observación directa, de manera que con esto ya es diagnóstico de la patología. Muchas veces no hay una manifestación respiratoria, sino que directamente inicia con la manifestación cutánea. Por supuesto que es mucho más evidente y más sencillo en una persona que lo que ocurre en los animales, porque los animales tienen el manto piloso y entonces es más difícil visualizar este tipo de lesiones, pero también es para que las tengan en cuenta. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para hacer el diagnóstico de laboratorio? Como vimos hasta ahora, la observación microscópica es una herramienta útil y realmente necesaria que tenemos que realizar en cada uno de los diagnósticos de laboratorio que vamos a hacer nosotros. Así, lo que vamos a hacer es a partir de la muestra que tomamos, bien sea por raspado cutáneo, por raspado de mucosa, por punción pleural, por líquido cefalorraquídeo, de la muestra que ustedes hayan tomado,
lo que hay que hacer es un extendido con Meigrun Walgenza. Recuerden que como la levadura, la forma levaduriforme, que es la que está en el organismo, es intracelular, no podemos hacer una observación microscópica directa en fresco porque no vamos a visualizar al hongo. Tenemos que someterlo a una coloración. En este caso se usa la de Giemsa, que es muy sencilla porque con 3 gotas de agua por centímetro, 3 gotas del colorante, perdón, por centímetro cúbico de agua, en 30 minutos nosotros podemos observar al microscopio y lo que vamos a ver entonces es la estructura levaduriforme adentro del macrófago. Otra opción, en el caso de que sea posible, sería también recomendable el estudio histopatológico. Entonces las muestras obtenidas de biopsia las podemos derivar a un lugar en donde hagan histopatología, las tinciones, y pueden utilizar la de Paz, Comori Grocott o la de hematoxilina y eosina. Después vamos a ver cómo es que se visualizan en estas coloraciones. Con la muestra lo que tenemos que hacer además es cultivarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que recuperar al hongo en el cultivo. Nosotros podemos observar la estructura fúngica en una observación directa en una coloración, pero es necesario que también lo encontremos en el cultivo, es decir, que lo podamos recuperar en los cultivos. Tienen que tener la precaución de trabajar este tipo de muestras con mucho cuidado. Es recomendable que lo trabajen en campana de bioseguridad o que se protejan de la mejor manera que puedan. Recuerden que son hongos patógenos primitivos y que ingresan por vía inhalatoria, de manera que tenemos que tener por lo menos un tapabocas bien para que nos proteja, que no ingrese por vía aerógena, y es recomendable también el uso de antiparras. Los cultivos que vamos a utilizar van a ser en medios de cultivo que son agar glucosa más el extracto de levadura, que se lo utiliza como un aporte nutritivo. El agregado de cicloheximida. ¿Por qué la cicloheximida? Porque tenemos que frenar todo lo que es la biota fúngica ambiental. Recuerden que estos hongos están en el ambiente y entonces las muestras de donde se toman en general pueden ser de lesiones cutáneas o de hisopados bucales, entonces no son muestras estériles. De manera que tenemos que frenar todo lo que es la biota contaminante ambiental. Y además tenemos que agregar el cloranfenicol, que es un antibiótico que sirve para también inhibir el desarrollo de la biota bacteriana contaminante. La incubación es un paso importante porque recuerden que tienen que incubar a 28 grados y a 37 grados. ¿Para qué? Para ver el estado dimórfico de este hongo. Ustedes tienen que tratar de recuperar al hongo en las dos temperaturas. De esa manera están confirmando que es un hongo dimorfo y no un hongo ambiental símil o semejante al histoplasma. Porque de hecho hay algunos hongos ambientales que tienen una morfología similar al histoplasma, pero no son dimorfos, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes realicen el cultivo a 28 y a 37 grados y tienen que observar a 28 grados el desarrollo de la fase micelial y a 37 grados la fase levaduriforme. Estos cultivos no se pueden descartar en el corto plazo, tienen que estar por lo menos 30 días porque estos hongos son de crecimiento lento, ¿sí? De manera que tienen que estar durante 20 a 30 días mínimo en los medios de cultivo a 28 y a 37 grados. Además del agar glucosa con extracto de levadura, pueden utilizar otros medios de cultivo que son el lactrimel, que es un medio que tiene leche, trigo y miel, por eso se llama lactrimel, o bien el agar glucosa sangre o el agar cerebro-corazón, que es el agar BHI, bueno, no lo notamos acá, pero es otro de los medios de cultivo que también puede utilizarse. Recuerden que siempre los cultivos deben ser en dos temperaturas, 28 y 37 grados. ¿Qué es lo que vemos en esta diapositiva? La fase levaduriforme del hongo a 37 grados, es decir, en el organismo del paciente. Recuerden que al inicio habíamos comentado que histoplasma, una vez que ingresa y pasa el filtro nasal, llega al pulmón, allí se capacita porque ingresa a los macrófagos y a partir de allí es como se disemina. El hongo es intracelular, o sea, es transportado por los macrófagos y es lo que nosotros vemos en esta estructura. Las células de la levadura lo que tienen como característica es de una tinción, como que si fuese una cápsula, un casquete, que se tiñe más oscuro y son las estructuras que ustedes están viendo en la diapositiva, que tiene como un halito más claro y la levadura se tiñe de un color un poco más oscuro. Siempre la tienen que buscar dentro de los macrófagos. En alguna circunstancia puede ser que estén por fuera del macrófago porque este macrófago se lisó, o sea, ya es una lesión vieja y entonces
se rompe el macrófago y se pueden liberar algunas levaduras, que también lo estamos viendo en esta diapositiva. Pero recuerden siempre, el histoplasma no se visualiza en una observación microscópica directa en fresco. Esto no es posible, hay que someterlo a algún tipo de coloración para que se pueda ver dentro de la célula. Aquí vemos una serie de tubos con agar saburomas antibiótico y que han sido cultivados a 28 grados. Siempre recuerden que los hongos dimorfos, los hongos que son patógenos primitivos, es conveniente cultivarlos en tubo. De esta manera se minimiza la posibilidad de que se aerosolicen las colonias y que nosotros las podamos inhalar. Es decir, que si estamos trabajando con este tipo de hongos, no está indicado el uso de las placas de Petri, porque cuando uno levanta la tapa se genera todo un remolino y entonces es más fácil inhalar los conidios o los propágulos. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces a 28 grados? El desarrollo de una colonia en fase micelial, que es como si estuviese en el ambiente. Y acá lo que vamos a ver es el micelio, que es un micelio filamentoso tabicado y hialino, que contiene macro y microconidias, ¿sí? De manera que esta es la estructura característica. Con respecto a los cultivos, no son oscuros, son hialinos, tienen color blanco, tostado, a lo mejor cuando empieza a envejecer la colonia. Pero si las miramos por el anverso, es decir, desde el lado de arriba y del reverso, es decir, lado posterior, no hay un pigmento oscuro, ¿sí? O sea que si nosotros vemos este tipo de estructura, micelio y hialino, y se acompaña, por supuesto, de los signos clínicos, más la micro y la macromorfología, podemos decir que estamos en presencia de un histoplasma capsulatum. Recuerden siempre el alto riesgo biológico que implica trabajar con este tipo de hongos. Tienen que protegerse, cubrirse bien todo lo que es nariz y boca y el uso de antiparras para evitar la inhalación de estos conidios. Cuando nosotros cultivamos al histoplasma o a esa muestra que obtuvimos de un paciente con sospecha de una histoplasmosis, la cultivamos a 28 grados, obtenemos la fase micelial. Entonces lo que tenemos que hacer es, a partir de ese cultivo a 28 grados que desarrolla esa colonia que es hialina, es blanca o ligeramente tostada, hay que hacer el estudio de la microscopía, es decir, la micromorfología. Para eso entonces tomamos una pequeña porción, la llevamos entre porta y cubre y vamos a ver cuáles son las estructuras que podemos diferenciar. Lo que se puede observar para el caso de histoplasma es la presencia de macro y de microconidios. Los microconidios van a ser redondos o con formita de pera, piriformes, son lisos, o sea, las paredes son lisas, no son arrugadas ni tampoco tienen ninguna estructura distinta, y son pequeños, son de 2 a 5 micras de diámetro. Esos microconidios que están presentes en la fase micelial son los que inhalamos, son los que se inhala o que inhala el animal. Por eso es muy importante que ustedes se protejan cuando están trabajando con este tipo de hongos. Luego, más tarde, aparecen los macroconidios, que sí son más grandes, pueden llegar a medir hasta 10 micras, estos sí son realmente estructuras importantes, y tienen como bordes que están como espinulados, ¿sí? Son como grandes conidios o grandes esferas, con todos los bordes que están como festoneados o denticulados. Así es como vamos a ver a los macro y microconidios cuando los obtenemos a partir de cultivos a 28 grados de la fase micelial. Si miramos la foto que está sobre la izquierda, recuerden que tiene unos macroconidios que son grandes y verrugosos. ¿Verrugosos por qué? Porque si miramos en detalle, la pared no es lisa, está toda como con unos dentículos o espículas y por eso entonces se los llama verrugosos. Y el tamaño que es de 10 micras aproximadamente. Eso no es lo que se inhala, ¿sí? Lo que se inhala son los microconidios que están sobre la foto de la derecha, que tienen como formas de pequeños peritas o son piriformes y que por ser de un tamaño tan pequeño como 2 a 5 micras son los que el aire los vehiculiza y que fácilmente ingresan por la vía nasal y pueden llegar a pasar entonces el filtro nasal y llegar así hasta el pulmón. Esa es la forma infectante y es la forma que ingresa al organismo. Luego, una vez que los macrófagos lo captan, allí se capacita y desarrolla la forma levaduriforme, que es la que va a estar presente en el organismo del hospedador, sea animal o sea una persona. Con esta diapositiva terminaríamos esta primera parte de la clase de micosis profundas. Vamos a hacer un descansito y los espero entonces para la segunda parte.